Cuando queremos ganar algo, encontrar el premio, la victoria, siempre buscamos la mejor estrategia, ¿verdad? Buscamos estrategias, hacemos un estudio cuando lo hacemos concienzudamente, porque a veces hay gente que se lanza a la aventura y también es bueno no saber qué se va a presentar si ese es el objetivo. Pero cuando es estudiado, pues tiene más acierto o más interés de ganar, sea una profesión, una carrera, entonces se estudia qué estrategias voy a tener en cuenta, obviamente hay que estudiar, hay que concentrarse, etcétera. Si es una carrera digamos, deportiva, entonces también entreno y busco las mejores formas de estar bien en el momento de la prueba. Y Dios no es la excepción. Dios tiene sus estrategias maravillosas. Dios es el Dios de poder, Dios es el Dios de gracia y Él se las conoce todas y se las sabe todas. Por eso es que debemos estar pegaditos a esa sabiduría, a esa presencia, a ese Padre que quiere enseñarnos estrategias maravillosas para triunfar todo el tiempo en la vida. En el libro de Josué, en el capítulo 6, versículo 10, hay una frase maravillosa como todas las de la palabra de Dios, pero esta trae de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Unas estrategias especiales para triunfar, para ganar, para vencer al enemigo. Nosotros somos blanco del enemigo. Él, al recibir a Cristo como Señor y Salvador, nosotros pues nos volvimos el blanco de Él para colocarnos tropiezos, para que nos desanimemos, etc. Pero Dios nos da estrategias maravillosas. Y fue el caso de Josué. Dice la palabra, y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga. Entonces gritaréis. Ahí hay una estrategia pues un poco extraña, ¿verdad? Cuando estamos en pie de guerra, lo más estratégico de la guerra es hacer bulla, llegar con un ejército grande, suenan las trompetas, al menos veía uno en esas épocas que era así, se oían el trote de los caballos, etcétera, el ruido de todo el ejército, porque eso atemorizaba al pueblo que iba a ser conquistado. Entonces, el Señor en este caso le muestra a José una estrategia de guerra, porque se iba a enfrentar a un pueblo nada convencional. Era salido de todo propósito y eso incluyera caminar en silencio, sin hacer bulla, esperar. Y todo esto era una prueba de fe, una prueba de obediencia, una prueba de confianza en el Dios que estaba dirigiendo el comandante en jefe, Padre Dios. Y cuando se obedece, cuando tenemos esa confianza, es donde se demuestra el poderío de Dios, la gracia de Dios, que obra de maneras inexplicables. Él tiene el control de todo. Él sabía por qué estaba enviando a Josué. Él sabía por qué tenían que llegar en silencio, que no se escuchara ni un grito, que no saliera palabra de sus bocas. Solamente en un momento estratégico era donde tenían que gritar. La táctica recomendada por Dios contrasta con las ofensivas que humanamente se pueden esperar en estos casos, como ir de frente a los guerreros para atacar. En esta ocasión la instrucción de Dios fue que los sacerdotes y los levitas fueran adelante con el arca y las trompetas, un arma poderosa, esas trompetas, el arca de la alianza. El propósito de este proceder era inspirar respeto y reverencia ante la presencia divina e impresionar al pueblo que iba a enfrentar. En este caso, eran los cananeos. Y que sintieran, ese poderío, ese sentimiento de que el gran Dios del pueblo de Israel era el que gobernaba, el gran jefe, el omnipotente, el grande, el poderoso. Con eso quería intimidar, porque la misma presencia de Dios intimida.
Cuando hemos estado en la presencia de Dios, sentimos su poder y nos sentimos tan pequeñitos. Y esa era la estrategia, enviar el arca delante y que sonaran trompetas como ese poderío, ese tomar, pisar el terreno de posesión. Era la presencia divina. Al mismo tiempo, enseñar a los israelitas una lección de creer, de desarrollar la fe, de tener confianza en todo lo que Dios ya les había venido diciendo, de tener fe en todas las promesas que Dios les había dado. Y ese número 7 simboliza la perfección y la obra poderosa de Dios. 7 sacerdotes tocaron 7 trompetas. Y esto todo es un simbolismo, pero son estrategias poderosas, importantes de tener en cuenta. ¿Qué clase de estrategias estoy usando? Por eso, cuando hablamos de venir y encontrarnos con Dios, una de las estrategias maravillosas es madrugar. A muchos no les gusta, yo me excluyo porque yo soy una mujer que me encanta madrugar. Me encanta respirar el aire fresco temprano. Así cuando está aclarando, soy feliz. En cambio, sí, no me gusta mucho trasnochar. Pero son maneras de vivir, maneras de ser, respeto, claro, todos tenemos derecho. Hay algunos que les encanta quedarse durmiendo hasta tarde y también es válido. Es como nos sintamos bien, pero es parte de las estrategias, ¿no? Encontrarnos muy temprano en la mañana con Papá Dios. Porque no hay ruido, porque estamos concentrados, porque la bulla del mundo todavía no ha empezado. Y en este caso, entonces, eran 7 sacerdotes con 7 trompetas y la muralla de la ciudad se vino abajo el 7º día. Después de que el pueblo dio 7 vueltas, mira qué importante esto, alrededor de ella. Todo el pueblo gritó con fuerza. Fue un grito de guerra que tenía como objetivo infundir respeto, infundir terror al enemigo. Y significaba también el clamor de un pueblo por el favor divino. Era un acto solemne, vamos a hacernos un cuadro mental. Va entrando el ejército, todos en silencio, marchando muy reverentes detrás del arca, las trompetas, los 7 sacerdotes. Y comenzaron en silencio. Recordemos que son las murallas de Jericó. Y comenzaron en silencio a caminar alrededor de esas murallas. Y también dieron 7 vueltas con un propósito. Y si recordamos la frase, dice, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. Entonces, en el momento en que ya todo el pueblo gritó con fuerza, fue un grito de guerra, un grito de poder. Vamos a gritar con toda porque es que este es el poder de Dios, es que este es el terreno conquistado, es que esta es nuestra victoria. Y ese objetivo era infundir el terror al enemigo, que significaba ese favor divino. Entonces, era para recordarles que su victoria vendría del Señor, no por las estrategias de guerra, sino porque Dios ya tenía el control de ese lugar, porque Dios ya tenía consagrada esa victoria. Ellos solo tenían que obedecer. Y yo te pregunto ahora, ¿cuántas luchas, guerras estás enfrentando en este momento? Y estás pensando, es que es con todo lo que yo sé, es que a mí me han funcionado así, yo llevo tantos años haciendo estas cosas y a mí me funciona, porque nos vamos formando y eso está bien, vamos creciendo en sabiduría, en conocimiento y nos volvemos expertos y todo eso es válido, pero tenemos que dejarle lugar al poder de Dios en medio de todo lo que Él me ha permitido vivir, en esa estrategia de confianza, en esa estrategia de profesionalismo, de experiencia. Dios nos permite eso, claro, y son válidos, pero no podemos descuidar la presencia maravillosa, el momento exacto de que Dios está conmigo, de que Dios me ayuda en ese propósito, de que yo tengo la experiencia de que todo me ha salido bien, pero yo no dejo de lado a Dios.
Porque la palabra dice, aquel que se cree que estar firme, cuida de no caer. En un descuido se puede venir todo al traste. Pero con Dios somos victoriosos. Con Él somos más que triunfadores. Porque Él tiene las estrategias funcionales, las perfectas. Porque Él tiene el control de esas estrategias. Porque a Él nada se le sale de sus manos. Entonces, cuando ese pueblo iba, pues lo normal era lanzar gritos, lanzar flechas, bueno, en ese momento eran flechas llenas de fuego. Y esa era la estrategia, y hacer más bulla y tener un ejército a caballo, porque eso impresiona. Pero en este caso Dios les dijo, la estrategia es esta. Entonces yo no sé qué estarían pensando el pueblo de Israel al comando de Josué, pensando, pero ¿por qué en silencio? ¿Pero por qué 7 vueltas? Estamos perdiendo el tiempo. No faltaría alguno que pensara así. Siempre le ponemos lógica, ¿verdad? Pero ¿por qué me dice Dios que vaya al médico si yo me siento bien? Esto fue un simple desmayo, no, es que yo no almorcé temprano, es que llevo días sin dormir, y siempre buscamos como excusas, pero a veces, a mí me ha pasado y me pasó hace poco. Cuando uno está en esa coinonía con Dios, uno sabe entender, uno sabe escuchar la voz de Dios, uno sabe seguir el consejo. Voy a contar mi testimonio. Eso fue estamos hoy a jueves, hace 4 días. Fue el domingo pasado o el sábado pasado fue. Iba transitando por una calle bonita, especial de Bogotá. Llevaba un bolsito pequeño, no llevaba mayor cosa, una sombrilla, el botilito del agua y mi billetera. En esa billetera pues carga uno los papeles y algo de dinero. Me lo colgué acá, y es un bolsito que pues tiene dos cremalleritas, entonces no sé si fue que no la cerré bien, pero iba transitando tranquila cuando de pronto sentí un frío, un viento así, y me paré. Cuando me di cuenta tenía mi bolso abierto. Claro, al ver el bolso abierto solo vi la sombrilla y el botilito, la billetera no estaba. Claro, me asombró, me asusté, yo, ay no, mi billetera. Entonces pues quise volver a recorrer el camino, a devolverme para ver dónde la había botado, dónde se me había caído. Y estaba escasamente a 1 metro, había un arbolito ahí con un jardincito ahí abajo, y estaba como puesto en la esquinita, así, como si alguien lo hubiera colocado ahí. No habían pasado 2 minutos. Yo creo que ese frío, ese viento, fue el que me mostró que se me había abierto mi bolsito, y que me permitió ver, y cuando volteé a mirar a 1 metro estaba ahí. Menos mal era una billeterita roja, se notaba mucho. Y le di tantas gracias a Dios, y yo sé que Él me avisó, que Él me puso en alerta, porque hubiera seguido caminando, y es una zona transitada al mediodía. Entonces entendí que soy guardada por Dios. Entiendo que por mi fe se hace vivo y eficaz el Salmo 91, el Salmo 23, donde nos habla del cuidado, en Isaías donde dice, no temas, yo estoy contigo, siempre te ayudo. Y todas esas cosas son las que tenemos que poner en práctica. Creer en el Dios Todopoder. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos lo que tenían que hacer era obedecer, cumplir su voluntad. Y les recordó que podían encontrar la victoria, pero esa victoria viene de Dios. Tú puedes encontrar tu victoria en Dios, tu confianza puesta en Dios, tu salud, ese tan anhelado cargo que quieres, ese puesto de preeminencia que tal vez has luchado por él, lo puedes encontrar, pero permitiéndole a Dios el señorío de ese lugar. Cuando Él nos dice sí, nos da carta abierta. Otros días nos dice no, espera, hazlo en silencio, hazlo despacio, no hagas tanta bulla. Pero va a llegar el momento donde vamos a gritar victoriosos de que esa era la estrategia para obtener ese premio, ese galardón, esa promesa, esa bendición. Es lindo, ¿verdad?
hermoso, porque entonces yo entiendo que es Dios, es su favor divino. No, mi fuerza, en el caso de Josué, no ese poderío militar. Esto constituye para nosotros una advertencia cuando nos estamos enfrentando a esos desafíos, a esos problemas, a esas batallas espirituales. No permitamos que nuestra boca, que nuestros labios pronuncien palabras incrédulas. Es mejor guardar silencio. Si no tienes nada bueno que decir, es mejor que no digas nada. Aprendamos. Tenemos que esperar el tiempo propicio. Recordemos que las palabras pueden atar o pueden desatar. Y no podemos decir lo que vemos o lo que escuchamos, pero sí podemos renunciar a manifestar la duda, a manifestar miedos, a manifestar temores, a inclinar nuestro corazón hacia las promesas de Dios. El ser humano, hablo en general, somos muy dados a victimizarnos. Es que me pasó, es que... Y sí nos pasa, pero también tenemos que aprender a creernos los hijos de Dios y a declarar victoria. Sí, claro, no darle tanta importancia, porque es que a veces le damos demasiada importancia a cosas que no son tanto. A las que la merecen, claro que sí. Pero aprendamos a ser esforzados, aprendamos a ser valientes, aprendamos a arrebatar las bendiciones de los cielos, porque los valientes y los esforzados son las que las arrebatan. Entonces seamos valientes. Sí, nos duele, sí, nos cuesta, sí, me costó renuncias, sí, no lo pude hacer como yo quería, pero trae victoria porque estoy obedeciendo, porque estoy cumpliendo una voluntad preciosa divina, que es la del Padre. Y cuando yo soy obediente, cuando estoy escuchando, cuando estoy atenta al cuidado de Dios, yo puedo confiar. Yo puedo desatar bendiciones sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi vida, sobre todo el conocimiento espiritual. Yo tengo que inclinarme delante del Dios Todopoder. Yo tengo que inclinar mi corazón hacia las promesas de Dios y confiar en lo que Dios puede hacer, que es mayor, 1000 veces mayor de lo que yo, en mis fuerzas, en mi experiencia, en mi conocimiento, en todo lo que he caminado, puedo hacer. Es comprensible, ¿verdad? Porque es el Dios, el que todo lo alcanza, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce. Nosotros somos seres limitados, que somos los hijos de Dios, que Dios nos ha dado gracia, pero aún mientras caminemos en este mundo somos limitados. Trascendemos más allá, es en el Espíritu, en la oración, en el encuentro, en la unidad con Dios, con el Padre. Estamos llamados como hijos de Dios a proclamar la libertad en todas las cosas que pasamos, en esos retos que se nos presentan, ser libres, declarar libertad, declarar victoria, así las cosas estén enredadas, así las cosas se vean oscuras. Pero yo tengo un Dios. Para mí está nublado, para mí está oscuro, pero yo tengo ese Dios todopoder, que es la luz que me ilumina para traspasar ese túnel, ese ambiente, esa tormenta. La confianza en el Dios todopoder, en toda su gracia. La victoria es esa lucha espiritual. La victoria. Yo no puedo caer derrotado antes de comenzar la lucha. Comenzó la lucha. Tal vez el dictamen médico que yo no esperaba para mí o para algún familiar, comenzó la lucha. Pero entonces voy a guardar silencio, pero entonces voy a esperar en Dios, pero entonces si tengo que dar las 7 vueltas espirituales las voy a dar porque yo confío en la estrategia de Dios, porque Dios me ama. Debemos tener la certeza de que si damos nuestro grito de fe, nuestro grito de oración frente a algún conflicto, frente a alguna tormenta o alguna dificultad, es el Padre, es el Señor, es su poder y gracia quien libra nuestras batallas y nos da la victoria. Cuando clamamos al Dios Todopoder por ayuda,
llega nuestro pronto auxilio. Puedes creerlo, puedes recibirlo, puedes de verdad condicionarte a ese momento, gozarte desde ya en tu victoria, gózate en tu victoria. Busca las estrategias, conoce las estrategias de Dios, vive las estrategias de Dios, confía en Él y Él hará. Tenemos que dar esos pasos de fe. El médico puede decir muchas cosas por su ciencia y es muy válido porque él estudió para eso. Pero hasta donde llega la mano del médico es donde comienza el poder sobrenatural del Dios Todopoder. Para creer que hay vida en abundancia, que hay salud, que hay economía boyante, así se muestre que el mundo está en recesión, que están pasando cosas. Yo puedo creer en el Dios que tiene el mundo en sus manos. Es una invitación a que reflexionemos, es una invitación a que creemos, a que creamos genuinamente, a desarrollar la fe, la confianza, a rendirnos a Él, a escuchar sus estrategias. Y después, si es necesario, dar ese grito de júbilo, ese grito de victoria que nos hace más que vencedores. Linda palabra, ¿no? Vamos a entrar en nuestro tiempo de reflexión, de oración. Vamos a darle gracias a Dios por todas las estrategias que ha puesto alrededor de nuestras vidas, porque hasta el día de hoy nos ha venido acompañando. Porque hasta el día de hoy siento su amor, su protección, su gracia. Porque nunca nos ha dejado, porque somos el propósito maravilloso de Dios, porque somos el motivo de su amor. Tú eres ese motivo perfecto de amor y no te ha abandonado y no te abandonará nunca porque Él es fiel. Él siempre es fiel. Y Él tiene un ejército acampando alrededor de tu vida, de tus metas, de tus sueños. Pero cuando confiamos, cuando entramos en el silencio, en esa coinonía, en ese grito de oración, en esa victoria de júbilo por entender las estrategias que Dios trae para nuestras vidas. Los bendigo su causa, todas las peticiones que están colocando ahí con todo gusto, les acompañamos, pero desarrollemos confianza. Aquí somos seres humanos, un grupo lleno de amor simplemente, para colaborar, para incentivar, para hacer ese equipo de oración, ese equipo que va tras los 7 sacerdotes y sobre las 7 trompetas, intimidando al enemigo, tomando el terreno. Esa es la gracia que Dios nos ha dado. Tomemos la posta. Hagamos que nuestros días sean victoriosos. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Qué tiempo tan especial, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Señor, la tomamos. Señor, la meditamos. Señor, la recibimos. Señor, te damos gracias por ser nuestro guerrero, nuestro comandante en jefe. Ayúdanos a batallar contra los conflictos que tenemos que enfrentar a diario. Capacítanos, Señor. Queremos conocer las estrategias todo el tiempo. Enséñanos a confiar en las promesas, a confesar tu palabra frente a esas dificultades, Señor. Tenemos que enfrentar luchas a diario, Señor, pero darnos la fe suficiente para descansar, para esperar en ti, con la certeza de que tú estás peleando mis batallas, nuestras batallas, las batallas de nuestro entorno, las batallas del clima, las batallas de los líderes del gobierno, las batallas del mundo. Gracias, Padre. Tú eres nuestro sustentador. Tú eres nuestro Dios precioso. Tú eres esa roca firme donde yo me puedo apoyar o donde me puedo esconder tras los ataques del enemigo. Porque tú eres mi defensa, porque tú estás activo todo el tiempo, ayudándonos, guiándonos en el camino. Y si se hace necesario, nos levantas en tus brazos y nos cruzas al otro lado. Gracias, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, entregamos en este momento esas causas no tan fáciles que tenemos que enfrentar o que venimos llevando por meses, por años tal vez. La entregamos ahorita en un altar, Señor. Confiamos plenamente en tu palabra. Josué y ese ejército salió victorioso. Las murallas de Jericó cayeron y tomaron posesión
Nosotros queremos que se caigan esas murallas de dolor, de enfermedad, de tristeza, de soledad, de desasosiego, de escasez, o el nombre que tú tienes ahí, de división familiar, de falta de perdón, de conocimiento espiritual, de rendición al Padre. Todo eso se cae ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Con las estrategias celestiales nos elevamos a obtener la victoria porque somos esforzados y valientes, Padre. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por los que están orando allí conmigo. Gracias por las estrategias maravillosas que están trayéndonos victoria en los lugares donde nos desenvolvemos. Confiamos en ti, Señor. Creemos firmemente en tu palabra, Señor, y nos acogemos a ella. Y pido al poder y la gracia del Espíritu Santo de Dios que selle esa palabra en nuestros corazones, que nunca se salga, que nos confirme tu poder y que siempre la usemos como estrategia de bendición y de victoria en todos los lugares donde nos tengamos que defender, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Nos quedamos en tu presencia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.